Muy bien, bueno, buenos días a todos, les agradezco por prestarse a escuchar algo de lo cual la mayoría posiblemente estén interesados, pero no sea lo que les da de comer todos los días. Uno cuando hace la residencia de urología, y yo como urólogo lo puedo decir, lo principal que uno quiere hacer es aprender a operar, aprender a manejar pacientes, y la parte académica, por decir de alguna manera, de escribir trabajos, es la parte que uno se encuentra mientras está cursando su residencia, y por ahí es la parte más aburrida. Yo por ahí me voy a distraer un poquitito en esta parte porque sigo teniendo gente que quiere entrar y la voy abriendo. Y la parte más aburrida, digamos, de la urología, si se quiere, pero en mi caso por lo menos es la más divertida, es escribir trabajos, es tratar de eh, hacerle saber a los otros lo que estamos haciendo y si lo hacemos bien, regular, mal y que nos puedan criticar. Y esto es lo que vamos a hablar un poquitito hoy, ver cómo podemos hacer para escribir un buen trabajo científico. Yo no voy a dar ninguna receta magistral, ni voy a dar ninguna receta de cocina, sino tratar de dar algunas pautas como para llevarlas a cabo, y después estará en el interés o no del editor de la revista, o estará en el interés o no del responsable de un congreso, aceptarlo o no. Y nosotros tendremos que saber por lo menos irnos con la frente alta diciendo, bueno, hicimos lo mejor posible e hicimos las cosas de una manera buena desde el punto de vista sistemático. Esperen que vamos a ver cómo podemos. Ahí está. A ver, ¿para qué queremos, qué significa publicar? En realidad publicar es tratar de proveer un documento que contenga suficiente información para los lectores. A ver, ¿qué información tenemos que dar sí o sí en un trabajo que le damos a los lectores? A ver, tenemos que dar la información sobre la cual nosotros estemos evaluando observaciones hechas y los lectores puedan evaluar las observaciones que nosotros hacemos, y esos lectores puedan comprender estas observaciones y puedan comprenderlas de manera fehaciente. Que estos lectores puedan repetir el experimento. Nosotros siempre que hacemos un trabajo tenemos que lograr dar la información del trabajo para que los lectores puedan repetir el experimento que nosotros estamos haciendo. Tenemos que darles toda la información a los lectores para que ellos puedan replicar ese experimento. Y tenemos que poder determinar el trabajo, los lectores tienen que poder determinar la relación datos-conclusiones. O sea, a partir de los datos que nosotros estamos dándole a nuestros lectores, que estos lectores puedan sacar una conclusión que sea más o menos lógica en base a esos datos. Si no, no tiene mucho sentido dar una conclusión que no está basada en datos críticos. ¿Por dónde empezamos? Principalmente el, el trabajo o un trabajo de investigación, por lo principal que es la pregunta de investigación. A ver, si uno no gasta tiempo, no gasta energía, no gasta pensamiento, no gasta mmm, discusión en cómo formular una pregunta, todo lo que haga después para escribir un trabajo va a ser en balde, va a ser sin sentido. Uno tiene que saber claramente qué se está preguntando, tiene que saber claramente eh, de qué manera se lo está preguntando, porque esto nos va a ayudar, tal cual lo dice el gráfico, a saber si uno va a encarar un estudio cuantitativo o cualitativo, y si uno va a tener que analizar una variable de determinada manera u otra. Entonces, la pregunta de investigación es lo principal que uno tiene que tener en cuenta como eh, para poder llevar a cabo el trabajo. Perdón, ahí va. ¿Cómo podemos crear una pregunta de investigación? A ver, uno puede tener una idea, sí, tener una idea, y tener todas estas etapas que ve abajo: refinar la pregunta, definirla, revisar la literatura, ver la factibilidad, diseño, etcétera, etcétera. Tener una idea puede venir de distintas maneras, puede ser una idea que aparezca en forma mágica, puede ser una idea que uno la tenga por analogía con algo que está leyendo de otro tema, puede ser una idea que uno, a partir de investigar, descubra que quiere que quiere preguntarse algo determinado sobre algo que está investigando, que está leyendo. Puede haber muchas maneras de tener una idea. Definir la pregunta de hipótesis es algo que es lo que más tiempo debería llevar, y es sobre todo saber qué es lo que uno quiere saber. O sea, uno sí tiene que preguntar realmente qué quiero saber. A ver, por ejemplo, a mí me vienen a veces
en algún colega y me dice, quiero saber cómo nos va con la nefrectomía parcial. ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos va? ¿Nos va bien? ¿Nos va regular? ¿Nos va mal? Eso es una pregunta, sí, ¿cómo nos va? Perfecto. Ahora, ¿cómo podemos documentar cómo nos va? ¿Cómo nos va en qué sentido? ¿Cómo nos va en el sentido de si se complican? ¿Cómo nos va en el sentido de función renal? ¿Cómo nos va en el sentido oncológico? ¿Cómo nos va en el sentido de costos con respecto a una nefrectomía radical? ¿Cómo nos va en el sentido de tiempo quirúrgico? ¿Cómo nos va en el sentido de vía de abordaje? ¿Cómo nos va en qué sentido? Entonces, uno si de antemano no empieza a disgregar esa pregunta principal para poder llevarla a plano, va a ser difícil, o no es que va a ser difícil, uno lo va a poder investigar igual, pero va a llegar a un punto en el cual se va a encontrar con un montón de problemas por no haber pensado que quería investigar antes. Entonces, siempre definir la pregunta lleva tiempo, lleva discusión, lleva hasta una reunión de equipo y pensar bien qué es lo que podemos investigar o qué es lo que queremos investigar. Y realmente cuando uno tiene una reunión del equipo, tiene que preguntarse, ¿realmente quiero investigar este tema? ¿Tengo interés en investigarlo? ¿El tema es original? ¿Es innovador? ¿Tiene alguna importancia desde el punto de vista en la salud poblacional? ¿Puede mejorar los resultados, los outcomes en los pacientes? ¿Es factible de hacer? ¿Podemos contestarle a esa pregunta? Todo esto, que son distintos ítems que nos fortalecen la pregunta, por lo menos la pregunta que hacemos debería tener alguno de estos ítems, ¿sí? Para que sea interesante investigarlo y para que tengamos una buena pregunta. Entonces, si ninguno de estos ítems o algún ítem más que se me pueda estar escapando no está inherente a la pregunta, la verdad que habría que replantearse a ver si realmente tiene algún interés investigar lo que vamos a investigar. Refinar la pregunta es un poco lo mismo que les dije antes, ¿sí? Es tratar de refinarla un poco más y tratar de ver qué nos vamos a preguntar. Y siempre como guía le pongo un acrónimo que es PICO, pensar en qué población, qué intervención le vamos a dar, si vamos a tener control, contraintervención, comparación y qué outcome vamos a investigar. Entonces, eso nos puede ayudar un poquitito para refinar más la pregunta todavía. A partir del refinamiento y de la pregunta, obviamente vamos a poder determinar cuáles son los objetivos primarios y los objetivos secundarios del estudio. Las etapas de crear la pregunta continúan con revisar la literatura, ya vamos a hablar un poquitito, pero cuando nosotros queremos hacer un trabajo o investigar un dato o una pregunta, siempre tenemos que saber qué hay publicado antes para saber si nosotros tenemos alguna ventaja, desventaja o algo mejor o peor con respecto a lo que se ha investigado antes. Definir factibilidad es muy importante. Tenemos que siempre saber si el estudio lo vamos a poder hacer, si tenemos la cantidad de pacientes suficiente, si tenemos el dinero, en caso que requeriría dinero, tenemos el instrumental, tenemos los estudios complementarios. Todo esto es factibilidad, hay que definirlo antes de empezar a hacer una investigación, ¿sí? Y poder saber explicarlo también. Definir el mejor diseño, no nos vamos a meter mucho en esto para no perder tiempo, irnos a lo que nos importa, que es cómo escribir un trabajo, y en el caso de que no estemos seguros de la factibilidad, podemos hacer una prueba piloto. Bien, recién después de definir todo esto y recién después de haber hecho el trabajo, nos ponemos a escribir, ¿sí? Y siempre les recomiendo lo mismo, antes de escribir, siempre consultar instrucciones del journal a donde querramos enviar los trabajos. Los journals, tanto los journals sudamericanos, los journals centroamericanos, los journals que dependen de la CAU o los journals de habla sajona, todos tienen manual de instrucciones, y los manuales de instrucciones les puedo asegurar que son bastante claros, pero a la vez en ciertos puntos son muy confusos. Y por desgracia, todos tienen un librito diferente, ¿sí? Algunos piden una letra, otros piden otra letra, unos piden interlineado doble, unos piden margen de 3 centímetros, unos hablan de material y métodos, y otros hablan de método solo, unos hablan de introducción, otros hablan de propósito o de purpose. Entonces, ver el manual de instrucciones antes de escribir. ¿Por qué? Porque mandar un trabajo sin haber leído las instrucciones puede ser causa directamente de rechazarlo sin que lo lean, ni siquiera. Entonces, verlo en manual de instrucciones. Después de ver el manual de instrucciones, en general un trabajo científico tiene 4 partes que son universalmente aceptadas.
Y esto se traduce en el formato INRAD, ¿sí? Que es introducción, material y métodos, resultados y discusión. En inglés es INRAD. Y vamos a hablar un poquitito de cada una de estas cosas y darles algunos, como les dije al principio, algunos tips de cada una de estas cosas. No es una receta de cocina, no es para hacer una torta, es solamente para que tengan algunos criterios de cómo encarar cada cosa para que sea mejor vista. Después, si la pregunta es mala, si la idea es mala, por más que uno lo adorne, va a ser difícil que quede un trabajo bueno. Pero si uno sigue estos pasos, les puedo asegurar que va a ser bastante más factible que un trabajo sea bien visto. A ver, antes de escribir la introducción, uno siempre tiene que pensar lo fundamental que es qué quiero decir. O sea, en mi trabajo, ¿qué estoy queriendo decir? Si lo que quiero decir tiene alguna utilidad. A ver, si lo que quiero decir le va a cambiar la vida a alguien, aunque sea una pequeña parte de urólogos o una pequeña parte de médicos, le va a cambiar su forma de pensar. ¿Sí? ¿Y por qué se la va a cambiar? ¿Por qué es interesante lo que yo estoy tratando de explicar? ¿Por qué es interesante decirlo? ¿Por qué es interesante que alguien lo escuche? ¿Por qué es interesante que alguien pueda dignar 5 minutos de su tiempo a leer un trabajo como el mío? ¿Qué le voy a cambiar a ese alguien? ¿Qué utilidad va a tener para ese alguien? ¿Cuál es el mejor formato para mi mensaje? El mejor formato es el trabajo que estoy haciendo, el mejor formato es contar un reporte de caso, el mejor formato es hacer un editorial y no hacer un trabajo como el que estoy haciendo, el mejor formato es hacer una carta del lector a la revista y por ahí estoy equivocando el paso. Entonces, pensar cuál es el mejor formato para el trabajo. ¿Cuál es la audiencia para mi mensaje? Va a ser una audiencia de médicos especialistas en uretra, de médicos que hacen litiasis, de urólogos generales, de oncólogos, incluso seleccionar bien la revista para poder saber si mi trabajo va más por parte de urología reconstructiva, de urología de genitales externos, de andrología, de litiasis. Entonces, ver bien cuál es la revista que puede ser mejor. Trabajos muy específicos requieren un nicho muy específico. Trabajos más generales, o por lo menos por ahí que sean de litiasis, si se quiere, que no es tan específico, pero que puedan aplicar para urología general, por ahí tienen un nicho más grande y es interesante buscar ese nicho adecuado. Pero siempre es importante, insisto, que uno esté convencido de lo que esté queriendo decir y por qué es importante eso que uno está queriendo decir. Si uno está convencido de eso, va a poder encontrar un montón de soluciones mientras escriba la introducción. Algunas características esenciales de la introducción: uno va a ir de lo general a lo particular. A ver, ¿qué quiere decir esto? De ejemplo, si yo hablo de litiasis, yo voy a empezar a hablar, o hablo mejor dicho, de el uso o no de vainas para tratamiento de litiasis. Yo voy a empezar a hablar de lo general, que es la incidencia de la litiasis o la incidencia de las consultas de pacientes por litiasis por cólico renal, o algo que sea de lo general que me afecta a la litiasis, ¿sí? Algo que me pueda ayudar a introducir a la litiasis como tema. Y una vez que introduzca la litiasis como tema, iré yendo a los distintos tipos de litiasis que hay y me quedaré en lo particular que es la litiasis de uréter y el uso de vaina o no, o en la litiasis del árbol urinario superior de determinado tamaño y, el uso, y su posibilidad de tratamiento por vía retrógrada por medio de ureteroscopio flexible con o sin vaina. Entonces, siempre voy a ir de lo general a lo particular. Si hablo de cáncer de riñón, seguramente voy a ir y de nefrectomía parcial o de uso de algún tipo de sustancia para coagulación de nefrectomía parcial. Empezaré hablando del tratamiento del cáncer de riñón por nefrectomía, vía cirugía, vía laparoscópica, vía abierta, vía robótica, los bemoles del tipo de cirugía y por qué es importante el tipo de material que voy a usar como hemostasia después de la cirugía. Entonces, de lo general a lo particular, empezar dando una descripción general del todo e ir poco a poco contando un cuento. Yo siempre les digo a los residentes del italiano que ellos me tienen que contar un cuento, empezando de lo general y terminando en lo particular, pero que sea siempre articulado entre sí para que sea entendible y sea entretenido para el lector. Siempre la introducción tiene que ser breve. Yo digo que habitualmente tienen que ser 2, 3, no más de 4 párrafos. Y no más de 4 párrafos que no sean prolongados. La introducción no tiene que cansar, ¿sí? Si la introducción cansa, el lector deja de leer el trabajo, ¿sí? Nosotros tenemos que llevarlo hacia nuestro trabajo, demostrarle por qué es importante, no poner datos superfluos que cansen, que aburran en la introducción,
y que pueda ir a nuestro trabajo y pueda ir a nuestros resultados y tenga ganas de seguir leyendo. Le tenemos que dejar en claro al lector y en este caso también al revisor y al editor por qué llevamos a cabo el estudio, por qué es importante el estudio que estamos llevando a cabo. Hay una pregunta que no está respondida hasta ahora, hay algo que nuestro trabajo es diferente al resto de los trabajos publicados, hay algo más interesante, hay algo que no respondieron a otros trabajos. ¿Por qué es importante para la práctica cotidiana hacer el estudio que estamos haciendo? Eso lo tenemos que dejar bien en claro. Por último, tenemos que dejar en claro bien, valga la redundancia, bien clara la pregunta que nos estamos haciendo, y la pregunta la podemos formular en base a decir el objetivo o en base a hacernos la pregunta. Habitualmente el objetivo es lo mismo que la pregunta, pero formulado en forma de afirmación, ¿sí? Pero yo creo que poner la pregunta en relación al cuentito que venimos contando es importante. Cuando uno hace una introducción, habitualmente está tentado a poner muchas citas durante la introducción y muchos editoriales recomiendan, o por lo menos uno lo que ve es que tratar de poner 5, 6 citas como mucho en la introducción es más que suficiente. Uno no debería agotar todas las citas en la introducción. Está bien, es la parte más tentadora de poner citas junto con la discusión, pero uno debería poner 3, 5, 6 citas como mucho y con eso debería ser suficiente. Y tener en cuenta que cuando uno que tiene un ejercicio de leer trabajos, así como he visto que acá está, se ha logueado la doctora Autrán, u otros que son revisores de revistas, a mí me toca ser revisor de 5 revistas, uno se da cuenta cuando alguien escribe un trabajo para contestar una pregunta genuina y cuando quiere escribir un trabajo para engrosar su currículum, ¿sí? Se nota. Entonces, les diría que si es para engrosar el currículum, la mayoría de las veces el trabajo va a tener 18 recorrecciones, si es que es visto por alguien. Cuando es una pregunta genuina, habitualmente partimos con el pie derecho y va a tener un buen puerto ese trabajo. Y les puedo asegurar que se nota, cuando uno tiene un cierto ejercicio, se nota cuando es un trabajo que es para engrosar el currículum. Bien, ¿qué otras cosas tenemos que tener en cuenta en la introducción? Como les dije antes, ¿qué agrego a lo ya publicado? Siempre hay un parrafito en la introducción en donde uno pone, existen otros trabajos que dijeron tal cosa, y nosotros agregamos X cosa. Eso está perfecto. Uno siempre tiene que compararse con otros trabajos ya publicados, por eso tiene que hacer una lectura exhaustiva de la bibliografía previa, y diferenciarse de esos trabajos o ver qué le agrego yo a esos trabajos. Ser puntual en la bibliografía cuando nos comparamos con esos trabajos, uno en lugar de está tentado siempre de poner varios estudios dijeron tal cosa, y uno por ahí puede poner 2 estudios dijeron, o al menos 2 estudios dijeron tal cosa y cita esos 2 estudios. Es mejor ser más puntual y no poner varios. Ideas vagas quedan mal, hay que ser puntual, hay que ser bien, afirmar que nosotros leímos todo y que solamente 2 estudios decían esto, no varios, ¿sí? Obviamente, lo que dijimos antes, exhaustiva consulta de la bibliografía previa, remarcar por qué es importante, y esto lo repetí 4 veces porque me parece que es lo principal de la introducción, por qué es importante lo que estamos escribiendo, y no sobreactuar. No sobreactuar significa no destrozar otros trabajos, no compararse y ponerse muy por encima, ni nada por el estilo, sino ser justo con la comparación. Es decir, mi trabajo agrega, hay trabajos que son retrospectivos que dijeron que no sé, supongamos que la biopsia prostática por vía perineal tiene más rendimiento que la biopsia prostática por vía endorrectal. ¿Sí? Esos trabajos fueron retrospectivos, no existe ninguna evidencia de trabajos prospectivos. Estoy inventando sobre la marcha, hay evidencia de trabajos prospectivos de comparar los 2 métodos de biopsia, pero uno puede agregar la calidad de su trabajo sin tener que desmerecer o destrozar al otro. ¿Sí? Tiene que hacer una comparación justa. Bien, los materiales y métodos. Esperen que me voy a correr un poquitito para abajo, que me gusta ver el M y M arriba. Los materiales y métodos son la segunda parte del trabajo y es aquella parte en donde nosotros vamos a tener que explicarle al lector claramente todo lo que hicimos, cómo lo hicimos, para que él pueda estrictamente repetir el trabajo en forma exacta al nuestro y ver si obtiene los mismos resultados o no. ¿Sí? Vamos a tener que explicar el diseño, y si en todo caso hay que tomarse un rengloncito para explicar por qué elegimos ese diseño, hay que hacerlo. ¿Sí? No es la idea de esta clase
hablar de tipos de diseños, pero vamos a tener que elegir por qué elegimos diseño de cortes, casos sin controles, transversal, descriptivo, cualitativo, cuantitativo, todo tipo de diseño, si el trabajo es retrospectivo, prospectivo, todo este tipo de diseño lo vamos a tener que explicar acá y por lo menos dejarlo en claro. Y en todo caso, si el tipo de diseño no fue el válido, estaremos sujetos a una corte marcial. No, mejor dicho, una corte de editores que nos van a decir por qué no elegiste otro diseño. Pero sí tenemos que tenerlo en claro y esto surgió de la pregunta: ¿qué diseño elegimos? También vamos a tener que explicar la producción del estudio. La producción es cuántos pacientes elegimos, de qué fecha a qué fecha, criterios de inclusión, criterios de exclusión. Y todas las preguntas que figuran ahí abajo: quién, qué, por qué, dónde, cuándo, todas las preguntas que se le ocurran, las vamos a tener que aclarar en material y métodos. Siempre. Las tenemos que aclarar todas. Bien claro los criterios de inclusión y exclusión. Hay normas, que son las normas Consort, normas Prisma, que nos pueden ayudar a eso. Hay diagramas Consort, hay gráficos Prisma, en donde nos pueden ayudar a definir, a explicarle a la gente cómo fueron nuestros criterios de exclusión, o por qué fueron excluidos o incluidos determinados pacientes, pero los tenemos que dejar bien en claro cuáles fueron los criterios de inclusión. Poner todos los componentes a continuación para que se pueda reproducir el estudio, qué tipo de aparatos utilizamos, qué tipo de gráficos armamos, cómo medimos las cosas, cómo las registramos, etcétera. Hay que ponerlo, con qué tabla las registramos, qué variables medimos, qué medidas utilizamos, si son medidas no sé, en centímetros, en pies, en lo que sea, para que se pueda reproducir, justificar estas medidas, justificar las variables que tomamos. Si una variable continua, por ejemplo, edad, la utilizamos en escalas, ¿por qué la rebajamos a escalas si no la dejamos como edad continua? Todo esto tiene que estar justificado. Ver un párrafo breve para aclarar si utilizamos tamaño muestral o no, o fórmula de tamaño muestral. Si no las utilizamos, uno pondrá que no se utilizó fórmula de tamaño muestral y la razón por la cual no se utilizó, y si la utilizó pondrá qué fórmula se utilizó y qué niveles de alfa y beta. Alfa y beta son los errores tipo 1 o 2, es un tema demasiado por ahí complejo o demasiado estadístico para comentarlo acá, pero son los niveles. El nivel alfa es el 0,05 de la P y el nivel beta es la potencia que va a tener el estudio, y esos dos números siempre están en una fórmula de tamaño muestral. Entonces uno, cuando pone el tamaño muestral, tiene que decir en qué fórmula y con qué alfa y beta se manejó para poder sacar ese tamaño muestral. Un ejemplo es esto que veo acá. Me voy a sacar de acá abajo para llevarme acá arriba, porque si no, no veo yo. Ahí está. Un trabajo, el Trial Azur sobre cáncer de riñón. ¿Sí? Este es un ejemplo, lo traje acá nada más para que vean lo que es un diagrama Consort, en donde ven 1943 pacientes que fueron elegibles con alto riesgo, ¿sí? Para el Azur, y excluidos 874, y después nos dice cuántos quedaron y cuántos fueron randomizados a cada grupo. En general, esto es un diagrama Consort. El diagrama Consort se basa en normas Consort que nos dicen cómo excluir e incluir pacientes y cómo mostrarlo, y es una manera fácil de mostrar, en lugar de, como se ponía históricamente en los trabajos, del total de 890 pacientes fueron incluidos 750, tantos fueron excluidos por tal razón. Bueno, esto se resume en un diagrama Consort, que es un gráfico relativamente sencillo de hacer y queda, la verdad que queda lindo. Sí, no voy a negar que queda lindo. Por otro lado, un diagrama prisma, ¿sí? Que más o menos es lo mismo. Fíjense que ven arriba a la izquierda historias identificadas a través de bases de datos, historias identificadas de otras formas, 14, 222 después de duplicar, bueno, y nos va diciendo cómo va fluyendo el paciente, si fueron excluidos o no. Acá tenemos 2.728 pacientes excluidos. Tengo un trabajo del Journal of Urology, ¿sí? De tratamiento de recaída después de tratamiento de un primer tratamiento, perdón. Pero también es una forma piola de poner, o una forma linda de poner cómo los pacientes son incluidos y excluidos. Y yo creo que hoy en día casi todas las revistas que se precien de tal y buenas deberían solicitarlo, porque nos ahorra mucho espacio en el texto y nos aclara muy bien qué pacientes se incluyeron, o incluso cuántos se excluyeron, que a veces es importante. Si yo quise incluir 5.000, perdón, me fui, me apareció un mensaje en la pantalla. ¿Me siguen escuchando?
Sí, sí, todo bien. Perfecto, perdón. Me había aparecido un mensaje en la pantalla como que me había deslogueado, perdón, ¿eh? Bien, entonces los Prisma y el Consort, los pacientes excluidos deben ser mencionados en algún lugar porque nos da un parámetro a nosotros de las causas de exclusión y por qué, y la validez de nuestro estudio. Si yo tengo 10 pacientes incluidos y 1000 pacientes excluidos, algún problema tuvo el estudio y yo lo tengo que saber. Bien, siguiendo con materiales y métodos, el material de métodos tiene que hacer un apartado de consideraciones éticas. La mayoría de las revistas, y sería deseable que todas las revistas nos pidan una aprobación por un comité de ética. Y algunos de ustedes me pueden decir, bueno, pero si mi trabajo es observacional, es descriptivo, ¿por qué lo tengo que hacer aprobar por un comité de ética? Yo entiendo, es engorrosísimo mandar un trabajo a un comité de ética, siempre es como un trámite en la administración pública. Uno sabe cuándo entra, pero nunca cuándo sale del comité de ética. Esto es igual, uno manda un trabajo y siempre algún comentario va a haber y le hacen perder tiempo y tienen que ir, volver. Pero yo siempre considero que comités de ética buenos siempre nos van a hacer comentarios buenos, ¿sí? Y nos van a hacer comentarios útiles. Y la verdad que los trabajos en humanos, o por lo menos los datos que estamos exponiendo de las personas, deberían tener una evaluación ética y sería deseable que la tengan. Hay evaluaciones más rápidas, evaluaciones más lentas, pero sería bueno. Si hubo randomizaciones de estudio, tenemos que aclarar el método de randomización que se utilizó, si fue por computadora, si fue tirando una moneda al aire, si fue depende de la hora que caiga el paciente, como sea. Y siempre hay que hacer un apartadito de si utilizamos algún tipo de instrumental para lo que estamos describiendo, describir muy bien el instrumental y con todas las marcas registradas, ¿sí? Si ponemos una marca, que ellos, ureteroscopio TORS, tenemos que poner el tipo de marca y siempre poner el loguito de marca registrada arriba, porque nosotros no somos el dueño de la marca. En el apartado estadístico, decir cómo hicimos el trabajo desde el punto de vista estadístico, qué medidas de resumen utilizamos, qué test utilizamos y qué abreviaturas de respecto a estos test o estas medidas. Yo pongo desvío estándar, entre paréntesis, DS o DE, ¿sí? O Standard Deviation, SD en inglés, o intervalo de confianza del 95%. La primera vez que citamos el intervalo de confianza y lo abreviamos, tenemos que aclarar qué abreviatura es. ¿Qué nivel de confianza utilizamos? Siempre al final del análisis estadístico, y que en el caso de que se hayan hecho comparaciones estadísticas, se pone qué nivel de P consideramos estadísticamente significativa, y también al final poner qué software se utilizó y también dónde fue fabricado, el año y la versión, y que es una marca registrada, obviamente. Y si tenemos la licencia del software, muchísimo mejor, ¿sí? Una revista nos puede pedir la licencia del software si nosotros estamos citando ese software. Te digo para que lo tengan en cuenta. Vamos a los resultados, que es la parte más emocionante del trabajo, y es la parte más emocionante o más deprimente, porque acá podemos demostrar o podemos no demostrar lo que estamos queriendo investigar. Siempre los resultados empezamos por una descripción poblacional. O sea, describimos de los casos que incluimos, la edad promedio que tienen, el sexo de uno y de otro, y algún dato más de la población que querramos darle al lector. Y si lo dividimos en grupos, a la vez describimos cada grupo en particular y hacemos la famosa tabla 1. La vieja y famosa tabla 1 es una tabla en la cual ponemos los datos principales de nuestra población dividida por grupos y comparamos un grupo y otro a ver si estos grupos son homogéneos o no son homogéneos. ¿De qué es importante la tabla 1? Primero, para mostrarle a la gente cómo es nuestra población. Uno puede inclusive decir grupo 1, grupo 2, y antes de los dos grupos el total, y uno ve, además de describir la población total, describe por grupos, y la P después de la edad, del sexo, del tipo de abordaje, del Gleason, de la biopsia, etc. Y demostramos al lector si los grupos son homogéneos. Si no son homogéneos, no quiere decir que el trabajo no sirva, ¿sí? Si los grupos no son homogéneos, solamente nosotros tenemos que saber que esos grupos no son homogéneos y que puede haber algún desbalance también en los resultados. Entonces, cuando nosotros veamos los resultados de lo que estamos queriendo investigar, vamos a tener que pensar que la falta de homogeneidad de esos dos grupos puede estar influenciándome sobre los resultados. Eso se llama sesgo, ¿sí? Entonces, tenemos que saber cómo esa falta de homogeneidad nos puede influir en los resultados para después en la discusión discutir esto. O sea, discutir que esa falta de homogeneidad puede estar haciendo que un riesgo se me eleve o un riesgo me disminuya, cuando en realidad el riesgo es otro, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que ver para dónde nos pueden tironear
nuestros resultados esa falta de homogeneidad. Después de poner la descripción del grupo y después de poner la tabla 1, lo primero que te debería venir es la respuesta al objetivo principal, a la pregunta o objetivo principal. ¿Sí? O sea, los números que avalan mi respuesta al objetivo o a la pregunta principal. Después de eso puedo poner lo que quiera. Si quiero poner adornos a esa respuesta al objetivo principal u otras cosas que tuve en cuenta u objetivos secundarios, los puedo poner tranquilamente. Pero en general, cada cosa que estoy respondiendo, ponerla una por párrafo. No está bueno poner un párrafo enorme con un montón de números que terminan mareando. Cada cosita que estoy respondiendo en un párrafo distinto. Cuando comparo un grupo con otro, es bueno siempre poner sentencias calificativas y comparativas, más que datos por sí solos. Si yo pongo, no sé, supongamos, los pacientes que se operan varicocele abierto tienen mejor recuperación que los que se hacen varicocele microquirúrgico, ¿sí? O tradicional versus microquirúrgico, y yo en los resultados pongo, bueno, la tasa de recuperación de espermatozoides en el varicocele convencional es del, no sé, 70%, y en el microquirúrgico del 80%, ¿sí? No dije nada, dije 70 y 80 en los resultados. Ahora si pongo la tasa de recuperación en el microquirúrgico es mayor que en el varicocele abierto, 80 versus 70%, y con una P que sea significativa, le va a dar mucho más fuerza a mi resultado que poner los datos aislados de por sí. ¿Sí? Entonces, siempre, más que poner datos solos, poner comparativo, es mayor a, mejor que, superior a, o lo que sea, y eso ya me habla de lo que estoy queriendo decir con respecto a los números. Una tentación es en los resultados poner mucho dato innecesario. Uno dice, cuando más números pongo voy a quedar mejor y la gente va a estar feliz de estos números. Les puedo asegurar que leer números es lo más aburrido que puede haber en el mundo, y más para un corrector y más para un lector. El lector quiere que le contesten la pregunta, que se la justifiquen, que se la avalen, que se la digan bien y que no le pongan demasiados números, porque si no, la pregunta que están respondiendo se está diluyendo entre todos los números que están poniendo. Entonces, datos innecesarios, no. Nombremos. O sea, si yo hice alguna vez, no sé, hice un análisis de regresión con respecto a otro objetivo que no estaba ni siquiera en los objetivos fundamentales, es decir, no sé, en ninguna de las variables estudiadas tuvo aumento de riesgo con respecto a restenosis, supongamos, que no era nuestro objetivo ni nada por el estilo. Ahora, si yo además me voy a poner todos los resultados de restenosis cuando estaba estudiando, no sé, fístula, en lugar de restenosis uretral, voy a hacer un trabajo que no tiene pies ni cabezas. Entonces, datos innecesarios, no. Y si queremos nombrar algo, nombrémoslo, pero si no estaba dentro del cuerpo principal de los objetivos que nosotros nos pusimos, solamente nombrarlos como un dato mientras tanto, por decir de alguna manera. Tablas y gráficos, sí, se pueden poner tablas y gráficos. Las tablas y gráficos tienen que tener algunas cosas claras. Las tablas y los gráficos sirven para resumir texto, ¿sí? Si yo voy a poner en una tabla algo que también voy a poner en el texto, no pongamos la tabla o no pongamos el texto. Alguna de las dos cosas está de más, ¿sí? Entonces, número que está en la tabla, número que no se replica en texto, ¿sí? En todo caso, en texto, nosotros podemos decir, por ejemplo, acá tenemos una tabla 1, en donde están los datos demográficos de cirugía uretral compleja por grupo, ¿sí? Como les decía antes, en la tabla 1, ven datos totales, columna 1, baja complejidad, alta complejidad, el N siempre tiene que estar abajo de cada una de las columnas que está representando, y las variables que están en estudio sobre la primera columna. ¿Bien? Si yo quiero decir acá, yo puedo decir tranquilamente que la diabetes, por ejemplo, es más alta en el grupo de alta complejidad, ¿sí? Y eso lo puedo poner en el texto, pero no voy a repetir los números. No sé si me explico. O sea, yo puedo hacer un comentario sobre la tabla, pero no repetir los números que figuran en ella. Y sobre todo voy a utilizar el comentario, ya que gasto espacio, para decir lo que más quiero que la gente vea en la tabla, no para comentar toda la tabla. ¿Sí? Si yo quiero decirle a la gente que mire que en esta tabla el U-Score, que es lo que yo más quiero que vean, ¿sí? Que está abajo de todo, perdón que me apareció un mensaje, por lo menos en mi pantalla, la última fila dice U-Score mediana y desvío estándar, ¿sí? Si yo quiero que se fijen en que hay una diferencia en el U-Score, que es
en este trabajo era lo principal, le voy a decir en el texto, voy a decir, la mediana de U-Score fue más alto en los que recibieron alta complejidad que en los que recibieron baja complejidad, con una diferencia significativa. Pero no les voy a poner la mediana de cada uno. ¿Sí? Voy a decir, la mediana de un grupo fue mayor que la del otro, con una P de tanto. ¿Sí? Y eso es lo que quiero que vean. No me importa que vean diabetes, hipertensión, etiología, etc. Yo quiero que vean puntualmente eso. ¿Bien? Títulos de la columna en las tablas claros, ¿sí? Tienen que saberse bien, a qué están aclarando. Títulos de las filas. Los títulos de la tabla tienen que ser breves. En general, los títulos de las filas, en general, hablan de la variable, en qué está expresada la variable, qué medidas de medición uso para la variable, qué medida de resumen estoy usando, si es el porcentaje, si es la media, si es la mediana, qué medida de dispersión, si es el rango, intercuartil, ¿sí? Qué medida de dispersión estoy utilizando, en el caso de variables continuas, si estoy utilizando el porcentaje también, y siempre tratar de usar decimales constantes. Si yo voy a elegir para una tabla un solo decimal, respetarlo siempre. Si voy a elegir 2 decimales, respetarlo siempre. Si voy a elegir 3, respetarlo siempre. ¿Sí? Esto es elección de cada uno. No hay una fórmula magistral para decir cuántos decimales. Pueden ponerlo como quieran. Revistas extranjeras, los decimales lo aceptan como punto, no como coma. Tenerlo en cuenta. Cuando nos mandamos unas revistas, habitualmente nos aceptan como punto, ¿sí? No como coma. En los números, ¿no? Y en la tabla, si queremos marcar lo deseable con más negrita, como en el caso mío que yo marqué las P en esta tabla, se puede marcar tranquilamente y no hay ningún problema y es deseable marcarlo. Cuando hablamos de resultados, siempre que hablamos de un evento que ocurrió, hablamos de pasado, ocurrió el evento. Cuando hablamos de describir a la población o hablamos de algo que está ocurriendo continuo, hablamos de presente. Tratemos de evitar afirmaciones tajantes. Si podemos decir, no hay relación entre técnica utilizada y fístula uretral. ¿Sí? No hay relación. Uno podría poner, no pudimos hallar relación. En realidad nosotros no sabemos si tenemos la muestra adecuada, el N es suficiente, si no hay azar en el medio. No pudimos hallar. Es mejor que poner no hay, no existe. Siempre tiene que ser un poco suavizado y no ser tajante. Tenemos en cuenta que usamos estadística. La estadística siempre tiene algo de error. Y el error nos puede estar haciendo afirmar algo que en realidad es equivocado. Si agregamos fotos e ilustraciones, tengamos en cuenta que las revistas nos piden, veamos las recomendaciones editoriales, nos piden determinada definición, nos piden determinado formato. La ilustración tiene que ser un soporte del texto, tiene que agregar algo que está en el texto, ¿sí? Agregar a algo que está en el texto, no tiene que hablar por sí sola. Tienen que ser demostrativas, tienen que explicarse bien, tienen que estar con muy buenas referencias y las referencias ser adecuadas con respecto a lo que estamos mostrando. Con los últimos resultados en análisis estadístico, siempre que testeamos algo y la diferencia no fue significativa, poner el p-valor no estadístico, no significativo, es importante. Nos da una idea si estamos cerca de la significancia o no. Poner el p-valor, aunque no sea significativo, hay que ponerlo. Y es peligroso extrapolar. Si yo quiero de mi población extrapolar a toda la población en general, en realidad en todos los trabajos tratamos de extrapolar, ¿sí? Pero ojo cuando extrapolamos, por ejemplo, sobre vidas, cuando en nuestra población el paciente que más seguido está es 6 años y nosotros extrapolamos sobre vidas a 10 años. Ojo, no está bueno extrapolar sobre vidas a más tiempo del que lo tenemos nosotros, nuestros pacientes seguidos, ¿sí? O extrapolar conclusiones cuando hablamos, no sé, de tamaños de piedras, tamaños de litos, y nuestro estudio abarca tamaños de litos hasta 15 milímetros y extrapolamos a litos de 2 centímetros. Esos litos están por encima de lo que es nuestro tamaño muestral, entonces extrapolar es peligroso. Ojo con extrapolar. Finalmente llegamos a la discusión. En la discusión en realidad terminamos los resultados y decimos, bueno, en los resultados encontramos todo esto. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí empieza la discusión. ¿Qué hacemos con nuestros resultados? ¿Para qué nos sirven nuestros resultados? ¿En qué se diferencian nuestros resultados? ¿Qué es distinto? Y una de las cosas más difíciles de escribir en la discusión es cómo empiezo la discusión. Y yo les voy a dar 3 tips para empezar la discusión. Empezar o resumiendo lo que hay, ¿sí? Lo que hay en la literatura, o resumiendo lo que hay en cuanto al problema, resumiendo lo que se sabe en cuanto a la situación, resumiendo la incidencia del problema, que es un poco lo mismo que habíamos puesto en la introducción, ¿sí? Yendo de lo general a lo particular. O empezando diciendo el hallazgo de mi estudio y en qué realza, cuál es el resultado principal de mi estudio. Si quieren, no con números tal cual el resultado, sino decir, yo encontré que
la eritrocitosis corpórea era mejor en piedra de 7 milímetros que el tratamiento expulsivo, supongamos, digo por inventar. Entonces, nuestro trabajo encuentra que el tratamiento de eritrotricia, y ahí empecé y empezamos a discutir sobre esa idea. O realzar mi hallazgo, es decir, encontramos que el tratamiento X es 10 veces mejor que el tratamiento A, y empecemos a discutir sobre eso. ¿Sí? Uno en general puede empezar de esa manera, empezando revolviendo a comentar un poco el problema, o empezando por sus resultados y debatamos sobre nuestros resultados. ¿Sí? En general, siempre la discusión va a tener un resumen de la literatura, y yo siempre digo que la crítica tiene que ser comparativa y justa. Justa, que significa, yo no puedo ponerme por encima de otro trabajo de manera injusta, destrozando de otro trabajo solamente para decir que mis números son mejores. ¿Sí? Yo tengo que ser crítico y justo. ¿En qué sentido? Compararme con otro trabajo y ver si mi trabajo tiene alguna logística diferente a la del otro trabajo que justifique similitudes o ventajas o desventajas con respecto a mis resultados. ¿Sí? Hay que ser justo, no hay que siempre mejorarse. Uno le puede haber ido peor que el otro trabajo, pero porque uno tuvo una definición del caso o definición del resultado mucho más severa que el otro trabajo. Y eso no es malo. Uno lo va a comparar y va a decir por qué me diferencié o no. Así que ser justo es lo importante. Siempre tengamos en cuenta que si nuestro trabajo es aceptado, otro por ahí lo va a citar y va a ser injusto con nosotros si nosotros no lo fuimos. Entonces, no hagámoslo a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. En general, yo tengo que ver mis datos que agregan, ¿sí?, a lo que ya hay, al estatus, en qué mejoraron algo, y sobre todo si mis datos pueden estar sobredimensionados o subdimensionados en base a sesgos. La definición de sesgo es un error sistemático en algo, ¿sí?, en alguna parte del estudio. Si en alguna parte yo cometí un error sistemático, vale decir, incluí pacientes que son similares cuando yo quería incluir pacientes más heterogéneos, o si veo que en un grupo y otro, como vimos en la tabla 1, hay alguna diferencia, bueno, tengo que tener en cuenta esos sesgos y cómo esos sesgos me pueden subestimar o sobreestimar los resultados que yo estoy teniendo, y ver cómo influencian esos resultados. Y yo los tengo que aclarar en la discusión, ¿sí? Los tengo que aclarar, y tengo que aclarar por qué no los pude controlar esos sesgos, porque no tenía más población que esa, por ejemplo, ¿sí? O porque no los pude controlar porque los pacientes que se operan siempre tienen esas características. Por ejemplo, cuando veíamos en estrechez de uretra compleja, en la tabla esa, en general es lógico que los pacientes diabéticos tengan cirugías más complejas en general, tienen más infecciones, son estrecheces más complicadas y cosas por el estilo, con respecto a los que no la tienen, y eso se puede explicar. Ahora, si esa diabetes me puede influenciar sobre que tenga cirugía compleja, no me va a influenciar. Ahora, si la diabetes me puede influenciar sobre restenosis en cirugías complejas, sí me puede influenciar y puede hacer que los pacientes diabéticos tengan mayor tasa de restenosis y las diferencias que yo estoy viendo entre diabéticos y no diabéticos se me amplíen o no. ¿Sí? Entonces, tenerlo en cuenta y aclarar, por lo menos uno lo tiene que aclarar en la discusión. ¿Sí? Tiene que decirlo, si tuvo algún sesgo, cómo pueden haber influenciado. Por último, o por anteúltimo en la discusión, ¿qué cambios en la práctica lleva mi trabajo? ¿Sí? Yo en la introducción dije por qué era importante. Ahora es hora, en la discusión, de decir si lo que encontré, si era importante, ¿por qué? ¿En qué me va a cambiar? ¿En qué le va a cambiar a los urólogos? ¿En qué le va a cambiar al médico esto? ¿En qué cambia en el estado? ¿Cambia una guía? ¿Cambia una práctica? ¿Cambia algo? O sea, ¿en qué voy a tener que mejorar en ese sentido? ¿O qué voy a mejorar la salud pública en general o la salud urológica en general? Una cosita interesante es, esto lo saqué textual de un libro, por eso está en inglés, terminar con, tal vez, posiblemente, más investigación, se necesita más investigación, o este problema está resuelto. ¿Sí? Si nosotros creemos que el problema está resuelto, este problema está resuelto. ¿Sí? Y no vamos a decir este problema está resuelto, sino que decís, encontramos la cura para esto, o encontramos que el tratamiento X es mejor que el otro, y es un problema resuelto. ¿Sí? Si no encontramos solamente una parte, podemos decir posiblemente, o más estudios se necesitan.
Habitualmente terminamos, en algunas revistas no aceptan conclusión como un ítem aparte, en otras sí. Si no la aceptan, la conclusión la integramos a la discusión como el último párrafo o la última frase, que es lo que concluimos en el trabajo, y esta conclusión en general es la respuesta a la pregunta. Tiene que estar en sintonía a la pregunta o al objetivo que planteamos al principio. Estamos cansados de ver en trabajos que gente que en la conclusión pone cosas que no se había preguntado en los objetivos, y que ni hablar que a veces ni siquiera se desprenden de los resultados. Eso es un problema severo, ¿sí? Entonces, la conclusión tiene que responder al objetivo, ¿sí? 100%. Si ustedes quieren ver cómo, tienen que decir, bueno, ¿cuál es mi conclusión? Fíjate el objetivo y respondelo. Y seguramente vas a poner una conclusión lógica. No tiene por qué siempre cumplirse el objetivo. Acá hay un problema que se llama sesgo de publicación, en donde las revistas publican principalmente trabajos que tengan P significativas y que demuestren el objetivo. Y yo siempre digo que es tan válido no demostrar el objetivo como demostrarlo. Y seguramente por cada trabajo que demuestre el objetivo puede haber 10 trabajos que no lo demuestran y que no están publicados, y muchas veces eso afecta a nuestra práctica cotidiana porque hacemos cosas que nos dicen revistas que tienen un sesgo de publicación enorme. Entonces, no demostrar un objetivo es tan importante como demostrarlo, ¿sí? Una P no significativa es tan importante como una P significativa. Esto guardarse en la cabeza. La discusión no debe ocupar más de un tercio de manuscrito. Es una regla matemática, una regla a dedo. Ténganla en cuenta. Es importante. Una vez se delira mucho, se va por las nubes mucho en la discusión y la discusión termina siendo eterna y uno tiene que saber que más o menos no tiene que ocupar más de un tercio del manuscrito. Es importante que después de la discusión y después de la conclusión uno agradezca si tiene que agradecer a alguien que le haya guardado los CRF, alguien que le haya juntado los datos, alguien que le haya hecho un análisis estadístico, alguien que haya participado en forma colateral del estudio y haya ayudado, que lo haya revisado una vez, aunque sea, no sé, la pareja de cada uno que se dedicó, aunque no sea médico, se dedicó a leerlo y a hacer correcciones semánticas. Bueno, agradecer, nunca está mal agradecer, es una muestra de aprecio, es una muestra de reconocimiento para alguien que invirtió un poco de tiempo en hacer que nuestro trabajo sea mejor. Y por último, declarar los conflictos de interés. Y los conflictos de interés deben ser declarados si hay conflicto de interés con respecto a ese trabajo específicamente, ¿sí? Y esto es un error mío, yo en esta charla de hoy tendría que haber empezado diciendo si yo tenía algún conflicto de interés o algo que declarar con respecto a esta charla. Como es una charla investigativa, en general no tengo, pero podría haber dicho que yo era revisor de X cantidad de revistas y por ahí mi discurso está influenciado por las normas editoriales de esas revistas. Y es lógico que ustedes lo sepan, ¿sí? Declarar los conflictos de interés, sobre todo en trabajos oncológicos, farmacológicos, es importante porque, aunque no es deseable, el investigador puede estar influenciado por sus conflictos de interés. Apéndices, cosas chiquititas y cosas para tener en cuenta. El título. El título tiene que ser conciso, descriptivo e informativo. Ahí tienen una Journal of Urology, el Lancet, Urology Focus, Uritis Journal. Todos va una descripción más o menos similar, conciso, informativo, todos concisos, breves. Es esencial que sea preciso y conciso, informativo y no descriptivo, que no engañe y que sea representativo de su contenido y que sea un título que llame, ¿sí? Que llame a la gente a querer leer el trabajo, que sea un título que no sea aburrido, que sea interesante. Esto lo saqué de un libro que se los recomiendo, es un libro chiquitito que se llama How to Write a Paper, cómo escribir un trabajo, tiene varias ediciones, yo saqué la edición del 2003, que dice, un ejercicio podría ser describir el paper, el manuscrito de uno, en dos o tres sentencias, ¿sí? De esas sentencias remover todas las ocurrencias, todas las palabras innecesarias, como as, de o los artículos en general, como así con cualquier referencia a los resultados, reescribir eso como una especie de oración sin sentido y reformularla. Cuando se reformula eso, ver si tiene cierta precisión en lo que estamos queriendo decir, si puede prestarse a equivocaciones, si contiene las palabras clave que estamos queriendo introducir en el trabajo y si es interesante. Eso sería una manera. A ver, es una manera sajona, no podemos trasladar a nosotros, pero en general un título tiene que ser algo interesante, tiene que ser representativo del texto y tiene que decir de alguna manera, aunque sea descriptivamente, qué resultados estamos teniendo. Tengan en cuenta que el título del abstract puede ser la única parte del paper que alguna vez se lea. Ustedes que leen trabajo permanentemente y hoy en día estamos sobrebombardeados de información,
muchas veces llegamos a leer un título y un abstract, nada más. Entonces el título tiene que ser atractivo para que alguien lo quiera leer, el trabajo, porque si no, se sigue de largo sin pena ni gloria. El abstract o resumen, en general depende de la revista, pero sería deseable que no tenga más de 250, en algunas revistas a 300 palabras, depende de la revista. Yo decía 250 es un buen margen que nos deja. 300 a veces nos queda como que nos falta 50 para reducir y es desesperante reducir de un abstract. El abstract tiene la misma conformación que el trabajo: introducción, materia de métodos, resultados y discusión. Se usan más palabras que sentencias, ¿sí? Más palabras sueltas más que sentencias articuladas, como estamos acostumbrados a escribir un trabajo. Son más tipo, más sentencias más cortadas, más tajantes, diciendo lo que queremos decir, porque acá esto tiene que ser un resumen. A pesar de que sean tajantes, tienen que mantener un sentido, tienen que mantener un hilo conductor con respecto a lo que estamos diciendo, y siempre tienen que ser consistente con el trabajo. A ver, nos pasa a todos, a mí me pasa cuando escribo trabajos, que cambio en el trabajo algo, me cambio un número o lo que sea, y me olvido de cambiarlo en el abstract, o lo cambio en el abstract y me olvido de cambiarlo en el trabajo. O sea, háganse el ejercicio de que el abstract tiene que ser escrito inmediatamente, o lo escriben cuando ya terminaron y tienen la versión final del trabajo, o lo escriben con el trabajo y cuando cambian uno, cambian el otro, o cuando cambian el otro, cambian uno. ¿Sí? Van las dos cosas de la mano. Es difícil muchas veces. Uno se olvida, no se da cuenta, y cuando está por mandar una revista dicen, ¡ay, no me consiguió el número! Y tiene que estar llamando a la revista para que den de baja la suscripción y cosas por el estilo. Otra frase sacada de este libro que les digo, de How to Write a Paper. Recuerden que más gente lee el abstract que todo el trabajo, ¿sí? Y algunos pocos leen solamente el abstract. Por lo tanto, con el abstract demos una chance al trabajo, ¿sí? Hagamos que el abstract sea interesante y el abstract esté bien escrito, ¿sí? Mucha gente va a querer eso, va a querer leer el abstract solamente, y tenemos que tener en cuenta el trabajo. Perdón que justo me ha llegado alguien que estaba en la sala de espera. Bien, ya vamos terminando, no se me mueran, por favor. Ahí está. Autores y bibliografía, cositas chiquititas, pero que tienen que tener en cuenta si van a escribir un trabajo. Los autores dependen de la revista. En general se acepta como autor a todo aquella que haya cumplido con uno o dos de estas cosas que voy a decirles a continuación. Que hayan participado en el concepto y diseño del análisis y la interpretación del trabajo, que hayan participado en la escritura del artículo y revisión crítica, y que hayan participado en la aprobación de la versión a publicar, ¿sí? Por lo menos dos de estas, si pueden ser las tres mejor, todos esos van de autores, ¿sí? Algunos consideran con uno de esto es suficiente, pero tiene que haber hecho un aporte significativo, o sea, o analizarlo, o diseñarlo, o interpretarlo, o revisarlo, o revisarlo críticamente, ¿sí? La bibliografía del trabajo, hay dos normas, la que más se utiliza en la literatura universal es las normas Vancouver, están en internet, la pueden buscar tranquilamente, son bastante simples, incluso ya hay programas que ponen bibliografía con normas Vancouver, y hay otras normas que son las reglas Harvard, que también depende de la revista, las pueden aceptar o no. Las reglas Harvard sobre todo son revistas inglesas que las piden. Entonces, como resumen final, como una especie de take home messages, mensajes para casa, la introducción breve, ¿sí? Corta, no nos exageremos en la introducción, vayamos de lo general a lo particular, vayamos del todo hacia lo que queremos estudiar nosotros. Describamos qué se sabe del problema, dejemos bien claro en qué ayudo yo planteando mi problema, en qué estoy agregando, por qué es importante lo que estoy planteando, y dejemos en claro cuál es la pregunta. En cuanto al diseño, describirlo brevemente, perdón, el material de métodos, como take home message, describir el diseño, ver si hay randomización, contar la secuencia del estudio, contar qué gente se incluyó, contar criterios de exclusión e inclusión, consideraciones éticas, describir las variables, instrumental, si hubo drogas, no, describir todo eso, en cuanto al análisis, ver qué valor utilizamos, cuál es la potencia, qué medidas, qué test utilizamos, ¿sí? Como resultados, mensajes para casa, descripción global de los hallazgos, presentación clara y concisa, primero describir, después de describir a la población, describir cuáles fueron nuestros resultados con respecto al objetivo,
no hacer sobreuso estadístico, no excederse con los números, no repetir texto en tablas ni tablas en textos y usar adecuadamente gráficos y tablas. En la discusión, resumir resultados principales, ¿sí? Discutir problemas con el método, o sea, qué problemas tuvimos con el trabajo, compararse con otros, discutir qué implicancias clínicas tienen nuestros resultados, sugerir más evidencias siempre es deseable, poner los resultados en el contexto en general, siempre nombrar, y esto no lo dije en el cuerpo principal de la charla, fortalezas y debilidades de nuestro trabajo. O sea, decir nuestro trabajo qué fortaleza tiene, si fue encarado de manera distinta, si tiene un N grande, si es el primero en Latinoamérica, si es el primero en nuestra clínica, en nuestro hospital o donde sea. Siempre alguna fortaleza en nuestro trabajo tiene que tener, si no, no lo haríamos. ¿Sí? ¿Y qué debilidades tiene? ¿Sí? Por ahí es retrospectivo, por ahí es un N chico, por ahí no tengo la potencia suficiente como para demostrar mis conclusiones. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta y ponerlo siempre en la discusión. ¿Qué contribución hace nuestro trabajo a la práctica? Y una conclusión breve también es recomendable. ¿Qué puede pasar con nuestro trabajo? Que lo acepten o que lo rechacen. Todos estamos llenos de aceptaciones y rechazos en la vida misma. Yo, sin ser un erudito en esto, tengo más rechazos que aceptaciones en revistas, pero uno tiene que volver a ir, volver a insistir y plantearse todas estas cosas. ¿Será la revista más adecuada? Por ahí es otra revista, por ahí le interesan más otros temas. A mí me pasó hace poco un trabajo en Mandala Urology Focus, ¿sí? Me lo rechazaron en 3 días. 3 días tardaron en rechazármelo, ¿sí? Sin haberlo leído, nada. Me dijeron que no les interesaba el tema. Y por ahí es cierto, en un trabajo de estrechez de uretra, y por ahí yo de ese focus le interesan más los estudios randomizados, comparados con drogas y cosas por el estilo, y un trabajo de 700 casos de estrechez de uretra no les interesa demasiado. Entonces fuimos buscando el target, ¿sí? Y ahora lo tenemos ya en revisión por otra revista sajona. Uno tiene que buscar a qué revista mandar y que el rechazo no tenga que ser un stop para decir, listo, no mando más. No, hay que buscar otra revista y seguir intentando, y siempre tomar en cuenta que si una revista nos hace una devolución de por qué rechazan el trabajo y nos hace correcciones o sugerencias, aunque lo destrocen al trabajo, siempre es aprender. Por eso les pongo en el dibujo que tanto aceptar como rechazar es un aprendizaje, ¿sí? Y uno lo tiene que tomar como tal. Uno está tentado cuando lo rechazan a querer estrangular al revisor que lo rechazó, el que le está haciendo correcciones, y es cierto que el primer impulso es ese, es estrangularlo. Pero cuando uno le baja un poquitito la espuma y se da cuenta, dice, lo que dice puede ser cierto, puede ser no. En 8 de cada 10 veces sugerencias que hace el revisor son ciertas. 2 no. ¿Sí? 2 no son ciertas, 2 son puntos de vista muy, muy subjetivos, muy poco objetivos. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta cuando lo rechazan, y si pueden pedir por qué lo rechazan para poder progresar ustedes, mucho mejor. Muy bien. Gracias a todos. La verdad que traté de abarcar todo en una sola charla. El que quiera preguntar algo, a disposición. Y otra vez agradecerles por gastar parte de su tiempo en escucharme y nada, y cuídense mucho, porfa. A ver, que estoy abriendo el chat. Ah, bueno, muchas gracias por los agradecimientos. Si hay que preguntar, abre el micrófono tranquilamente y pregunta, no hay ningún problema. O fui tan claro como pregunta. Sí, escucho. Hola, buenas tardes a todos. Soy Ana María. Ana María, ¿cómo va? Gracias por estar ahí, Ana Ignacio, María. pues, gracias a ti por la excelente charla, Ignacio. Yo creo que es muy concisa y prácticamente pues presentaste todos los puntos importantes que debemos de saber para realizar un manuscrito, ¿no? Únicamente pues agradecerte, comentar. Tenemos en la oficina de investigación, en la cual Ignacio forma parte de la oficina de investigación CAU, tenemos un curso que Ignacio ha hecho sobre metodología de la investigación científica, que puedan acceder, está abierto aún. Vamos a lanzar un segundo módulo sobre todo lo que ha explicado Ignacio, paso por paso, cómo escribir un manuscrito, cómo realizar una búsqueda bibliográfica, cómo